santo eres, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, en manos de tu Santo Espíritu, que es la persona tuya y la que tú has dejado para dirigir a tu casa, a tu pueblo, a todos los llamados de tu nombre. Padre, permite, por amor a tu nombre, en este momento, a esa persona tuya, a ese Espíritu Santo que mora en este templo que tú nos has dado, que Él limpie nuestras mentes, nuestros corazones. Asimismo, a todos los llamados de tu nombre que tú tienes escogido para este tiempo, para esta hora, Señor. Para que escuchen la palabra que viene desde el trono de tu gracia. No que viene por mandamientos de hombre, sino que viene de acuerdo a lo que tú has dejado escrito en este libro, para que nosotros caminemos según Él. Padre, tu siervo y tu audiencia te dan las gracias por este momento y por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Dirige, Espíritu de Dios, a este tu siervo, a esta boca, para que estos labios procuren tus alabanzas. Amén. Gracias, Señor, nuevamente, por esta hora, por este día, por esa concurrencia a través de los medios sociales que tiene a bien buscar tu rostro, buscar en oración la gracia tuya. Y le doy gracias a usted, Señor Padre, por aquellos que sin ver lo que hacen otros, nos ven a nosotros. Amén. Y esa palabra tiene mucho que decir. Y quizás el espiritual la va a acomodar a el mensaje que el Señor quiere para nosotros en esta hora. Vamos a el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mire aquí lo que dice la palabra. Dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Bueno, ya usted escuchó esa palabra. Parece que había en los profetas otra intención, no buena para el pueblo de Dios. Porque mire cómo dice aquí, predicaron vanas profecías y extravío, pero no descubrieron el pecado para impedir el cautiverio. ¿Eso es un corazón de amor? ¿Verdad que no? Esta palabra me hace a mí mucho pensar en lo que estamos viendo en esta época. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está llena de muchos teólogos, muchas personas que están en la élite, o como quien dice, como si estuviéramos en un ejército, y recuérdese que también el Señor, Jehová Dios, es Jehová Dios de los ejércitos. Él es el que comanda su ejército.
Es el único, el dueño, el jefe. ¿Verdad que sí? Pero recuerde que un ejército está formado por personas que van desde un rango alto, que de aquí en este ejército Jehová es nuestro jefe, nuestro comandante, pero va bajando. ¿Ves? Ángeles, arcángeles, ¿verdad? Y nosotros los siervos. ¿Qué sucede? Que en la iglesia, por ejemplo, están también los que se dicen ser apóstoles, los que hemos sido llamados a pastorear la grey de Dios, los maestros, los discípulos, ¿verdad? O sea que hay un orden. Entonces, es como quien dice, lo que piensa mi persona es que los más altos miembros de la élite, ¿ve? Son teólogos. Son teólogos. Y no podemos decir que no, porque para llegar a dirigir cantidades de personas, se debe buscar una persona capacitada que pueda dirigir a tantos. Así mismo es en la palabra, porque el Señor, por ejemplo, dice, bueno, búscate hombres que sean capaces de dirigir a miles, otros que dirijan a 100, otros que dirijan a 50, otros a 10. ¿Verdad que sí? Así mismo estamos en la iglesia, organizados en ese sentido. Pero lo que me hace pensar de este verso es que los profetas vieron para el pueblo de Dios vanidad y locura y no descubrieron su pecado para impedir su cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces eso me hace pensar a mí que habiendo tantos teólogos, pero que el Señor nos ha llamado a nosotros, a algunos, no a todos, para que veamos que realmente muchos de ellos tienen ese espíritu que dice aquí en esta palabra. Inclusive quieren tratar de engañar al pueblo de Dios, porque han sacado, por ejemplo, un tema que, por ejemplo, dice que ellos, los engañadores, realmente, que son engañadores, ellos te dicen que uno busca un texto sacado del contexto, pero que entonces, al sacarlo del contexto, es un pretexto para lo que ellos quieren enseñar. ¿Me doy a entender? Entonces, a nosotros, a esta manada pequeña, Iglesia Fiel de Filadelfia, Iglesia Catacumba, el Señor le ha dado un propósito. ¿Ve? Y no es que seamos más teólogos que los demás, sino que el Señor en su Santo Espíritu nos ha abierto los ojos. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo versos por verso de lo que el Señor quiere que entendamos en el día de hoy, para que usted y mi personas andemos en el mismo sentir, en el mismo camino del Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y de aquellos que Él va a señalarnos cuando leamos los versos. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. Amén. Romanos capítulo 15, verso 4. Oiga bien, oiga. Y usted no es teólogo, o quizás no ha ido a una escuela de teología, pero fíjese bien que usted realmente esto no va a decir
que estamos en contra de los teólogos. Líbrenos Dios. Pero lo que el Señor quiere decirnos, que a veces hay versos, por ejemplo, hay versos que están en un contexto de algo que está ocurriendo en ese lugar, en ese momento, pero que hay versos que son versos generales, que no tienen nada que ver con el contexto o con lo que está ocurriendo. ¿Me doy a entender? En el momento. Lo que está ocurriendo en el momento, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo nosotros, y entonces por ahí hay otros teólogos que dicen, eso no tiene que ver con esto. Los señores, lo estamos viendo y usted me va a decir a mí que eso no tiene que ver con el contexto de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, no. Bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga, vuelvo y lo repito. Dice aquí, las cosas que se escribieron ¿cuándo? Antes. Entonces, antes había un contexto. ¿Verdad que sí? Pero, mire lo que dice aquí. Las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 5, verso 18. Mateo 5, verso 18. Dice aquí la palabra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice ahí? Ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere eso? A las Escrituras. Y ya leímos que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, ¿correcto? Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, verso 17. Lucas 16, verso 17. Lucas 16, 17. Dice aquí la palabra. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Entendés? ¿Entendés, pueblo de Dios? Vuelvo y lo repito. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Que es una tilde, un acento, lo mínimo de la escritura, lo más pequeño de la escritura es un acento, una tilde. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22, verso 19. 22 de Apocalipsis, verso 19. Oiga esto, hermano, porque esto no es inventado, esto es lo que está aquí. Esto es lo que dejó dicho Dios, pero que algunos teólogos quieren con ese juego de palabras, de sacar el texto del contexto para hacer un pretexto
y engañar a sí mismo al pueblo de Dios. Y es lo que le acabo de decir. Hay versos que nada tienen que ver con contextos. Me doy a entender que son versos generales. Por ejemplo, un ejemplo, como les digo, las epístolas generales, ¿verdad? Y las epístolas pastorales o aquellas que fueran dirigidas a los pueblos, por ejemplo a la iglesia de Corintios, porque ahí hay un contexto, por ejemplo, de que el apóstol le escribió por un problema que estaba sucediendo ahí en Corintios o en la iglesia de Corintios. ¿Ah? Específicamente por ese problema se hizo esa carta. Pero las epístolas generales son a la iglesia en general. E igualmente hay versos que son generales, que nada tienen que ver con ciertos contextos. ¿Me doy a entender, pueblo de Dios? Vamos, Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, aquí se está refiriendo específicamente al libro del Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Pero realmente, ¿qué leímos en Romanos 15:4? ¿Y qué leímos en los demás versos? En Mateo 5:18 y en Lucas 16:17. Ya usted lo sabe, ¿no? O sea que no permitamos que los falsos profetas, como leímos en Lamentaciones 2:14, nos usen para hacernos perder. ¿Me doy a entender, hermano? Vamos a Isaías 43, 7 y 8, que es parte de lo que el Señor nos ha encomendado aquí a esta casa o a esta manada pequeña. Oigan. Isaías 43, 7 y 8. Oiga, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, para gloria del Padre, los he creado, los formé y los hice. Oiga, eso es una encomienda que el Señor nos ha puesto a través de su Santo Espíritu aquí a esta iglesia fiel de Filadelfia o manada pequeña. Y mire lo que dice el verso 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Es una encomienda de parte de Dios hacia nosotros y a mí como cabeza de esta casa. Y líbreme, Dios, que yo trate, o que mi persona trate de engañar al pueblo de Dios y ser como aquellos profetas falsos de Lamentaciones 2:14. Nosotros aquí tenemos temor de Dios. Y en el libro de Eclesiastés 12, capítulo 12, verso 14, dice muy claramente que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, señores, sea buena o sea mala. Y por lo tanto nosotros nos consideramos como esa iglesia fiel de Apocalipsis 3:7. Primera de Corintios, vamos ahora. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Oiga, oiga, oiga. Y esto no tiene nada, no se sienta ofendido. No se sienta ofendido, porque
realmente, en la actualidad, la mayoría de los pastores o de los que Dios ha puesto a pastorear su grey ha pasado por una escuela de teología. Amén. Y no es que quiera decir que tengo mejor escuela de teología de que cualquiera. No, 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 no. Líbrenos Dios. Amén. No estamos aquí para criticarnos, sino para abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Amén. Dice aquí, el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué le dice eso a usted? ¿No se pone usted a pensar? Oiga bien, cuando el maestro escogió a los discípulos, él fue al templo donde estaban aquellos grandes ministros de la palabra y de la iglesia de Cristo y de Dios. Él fue ahí. No vi eso en la Biblia, no creo. Solamente veo de los más letrados a Saulo de Tarso, que fue escogido como apóstol de los gentiles, y él mismo dijo, todo lo que he aprendido lo tengo por basura para seguir a Cristo. ¿Verdad que sí? El otro letrado es Lucas, que era el médico. Mateo, que era publicano, tenía ya una altura. Pero los demás eran pescadores, personas del vulgo. Y esto que acabamos de leer aquí me lo recuerda a mi persona, o me pone a hacer un paralelismo, y no me venga usted a mí que es poner un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Eso es lo que yo entiendo. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso me pone a pensar que realmente no tenemos que tener un titulote o una gran posición para contrarrestar lo que dice la palabra, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y hay de aquel que le quite y le ponga una jota, una tilde. Hermano, ¿cómo es posible que usted venga con una tanta teología que no se está acomodando a lo que estamos viendo suceder de parte del juicio de Dios con la tierra? Cuando hemos negado y hemos querido que la ley, que en las escuelas se lea la palabra de Dios, que estamos en favor del aborto, que estamos en favor de matrimonios del mismo sexo. ¿Qué es eso, hermano? Y que no nos fijamos también que hay apostolotes que no se recuerdan que la palabra en Mateo 18 dice: sanad enfermos, curad leprosos, reprender demonios, sanar, levantar muertos o lo que sea. Pero ahí finaliza y dice: de gracias recibí, dad de gracias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo muchísimos? Entramos a las redes sociales haciendo un canal de YouTube y todas esas cosas para cobrar dinero por ahí. Si el Señor te dio ese medio de gratis o lo que sea, y el mismo Dios te dice: dad de gracia porque por gracia recibiste.
Y verdaderamente lo que hemos hecho de lo de Dios es un comercio y somos falsos profetas. Y perdóneme, pero allá en los cielos vamos a tener que verle el rostro así. Mire de ahí al Padre. Eclesiastés 12:14. Está escrito ahí, de balde. Y ahí mismo lo dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Perdóneme, hermano. Es el dolor que siento dentro de mi corazón. Porque si Él nos llamó y nos escogió para su gloria y no para gloria nuestra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Incluso he visto que siempre la mayoría de muchos ministros vienen al púlpito y lo primero que hacen es dar una historia de la capacidad de estudios teológicos que han hecho y que han pasado. Sin embargo, no hemos entendido lo que dice y que acabamos de leer en 1 Corintios 1, verso 27, que Él escogió de lo menospreciado. Amén. ¿Por qué hacernos nosotros tan importantes si Él mismo nunca dijo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él no lo dijo, ¿verdad? Siempre recuerdo cuando subió con aquellos tres y le preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Él les respondió: no se lo reveló a ustedes ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que, amados, continuemos ahora en lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 23. Verso 9 en adelante. Jeremías 23, verso 9 en adelante. Dice: a causa de los profetas, oiga, ¿a causa de quién? De los profetas. ¿Y qué leímos al principio? Lamentaciones 2:14. ¿Y qué hicieron aquellos profetas? Que profetizaron cosas vanas y no para impedir el cautiverio del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es la mayoría de las cosas o de los benditos profetas que estamos viendo ahora? Porque si usted no lo está viendo, me parece que entonces usted está ciego. Y si no los está escuchando, me parece que usted está sordo. Y por lo tanto, usted entonces debe entender lo que dijo Isaías 43, 7 y 8, que lo leímos ya. Nos hizo para gloria de Él, y nos formó y nos hizo, y nos encomendó sacar al pueblo que tiene ojos y no ve, mire ahí, y que tiene oídos y tampoco oye. ¿Entendió, mi hermano? Así es que no se la tome usted en contra de mí. No, por amor a sí mismo y amor a Dios y amor a su palabra. Ame a su prójimo como a usted mismo. Amén. No se la tome en contra mía. Dios lo dejó escrito. Y esto no pienso que esté fuera de contexto. Aunque lo diga en Isaías 43, 7 y 8. Pero tiene mucho que ver con esto que usted va a escuchar ahora. Mire. El verso 9 de Jeremías 23 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan.
estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Oiga, está ese profeta. Dice, a causa de los profetas, oiga, el corazón de Dios, a causa de los profetas, el corazón de Dios está quebrantado dentro de el mismo Dios. Y si usted también entiende que Jeremías 3:15 dice el Señor, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El corazón de un verdadero pastor está dolido. Perdone que diga yo, pero mi persona está así. Cada vez que veo y oigo esos benditos pastores o esos benditos profetas predicando cosas vanas y no impidiendo el cautiverio del pueblo de Dios. Perdónenme, hermano. Es vergüenza para Dios. No está de acuerdo a Isaías 43:7. Los llamados del nombre del Señor están supuestos a levantar el nombre del Señor y a dar gloria al Señor que nos dio el ministerio. Amén. Oiga, verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. Y no es adulterio usted predicar una cosa que no corresponde a la palabra de Dios. Que por ejemplo usted esté en busca del dinero. No es un adulterio, no es una fornicación. Porque el reino de Dios es espiritual, no material. ¿Qué buscamos? Se lo dejo a usted. Se lo dejo a usted y a su conciencia. Y a lo de que esté llena su mente y su corazón. Se lo dejo a usted. Pero si usted teme a Dios, nunca va a olvidar a Eclesiastés 12:14. Amén. Oiga, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿De qué está hablando ahí? No, porque le sacó de contexto. No. Estamos hablando de aquellos profetas. ¿Oyó? Estamos hablando de aquellos falsos profetas. Oigan. Verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Ay, santo. Ahí está dando el Señor una sentencia en este juicio de Dios a esos profetas. O sea, su camino de ellos, miren, va a ser como resbaladeros. Se van a caer, Se van a caer. Resbaladeros en oscuridad. ¿Y por qué en oscuridad? Wow. Porque entiendo yo, mi persona entiende que la palabra define o es definida como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Oyó? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119.
verso 105 creo que es. Oiga, serán empujados y caerán en él. ¿En qué van a caer? En sus resbaladeros, en sus propios caminos, porque no han seguido el camino verdadero que dijo el Señor Maestro Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la verdad está escrita aquí. Y no para sacarla, como dicen los teólogos, de contexto. No. Es por eso que le expliqué. Hay versos generales que nada tienen que ver con ciertos contextos. Como le expliqué, las epístolas pastorales o a las iglesias, las epístolas generales y así. A los corintios se les predicó porque había un problema en Corinto. A los gálatas por aquel problema de ellos. ¿Me doy a entender? Hay versos generales que nada tienen que ver con situaciones que ocurrieron antes. Pero la palabra que está escrita desde antes para nuestra enseñanza lo fue. Y hay de aquel que quite una tilde o una jota o trate de modificar lo que ya Dios dejó escrito. Gran problema que se está buscando usted. Y a veces eso me da a entender que algunos ministros de nosotros queremos mostrar un falso egoísmo de hacernos más grandes que otros. Amén. Me perdona. Verso 13. ¿O no? Vamos a seguir. En el verso 12 vamos a leerlos de nuevo. Por tanto, su camino de esos profetas falsos será como resbaladeros en la oscuridad. Y ya dijimos ahí que parece que nunca, son tan teólogos tan grandes, pero no entienden que la palabra dice que la lámpara es a los pies. Lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. Lumbrera, que si estamos en la palabra, no vamos a pasar por ese resbaladero y mucho menos por esa oscuridad. Entonces el Señor da ese juicio y dice, serán empujados esos falsos y caerán en el resbaladero mismo, que es por donde andan, porque yo, el Señor, traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Todavía no estamos viendo ese castigo, pero quizás se arrepientan ahora al ver esta situación de lo que está ocurriendo, que es un juicio de Dios. Y que nadie quiere entender que el juicio de Dios comienza por su casa y por su iglesia. ¿O dice usted que no? Voy a empezar, o va a empezar mi persona como ministro, a corregir y a llevar una casa mejor que la mía propia antes de ser ministro. Porque el Señor así manda. Que gobierne bien su casa primero. Y luego va a ser digno de gobernar la casa de Dios o dirigir la casa de Dios. Pero hemos visto muchísimos ejemplos de ministros que están en dirección de la casa de Dios y la casa propia de ellos es un desastre o desorden. Y perdone que se lo diga, porque estamos aquí para sacar al pueblo ciego que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Amén. Y no quiero hablar más de lo que ocurre en la casa de Dios, sino que el Espíritu Santo siga hablando a través de su palabra. Oiga, el verso 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal,
e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Usted está entendiendo, falso profeta, que no confiaron en lo que Dios dice. Amarás al Señor tu Dios y solamente amarás a un Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, que es tu Dios. No Baales, no Baal, ídolo. ¿Cómo es posible que profetas de Baales profetizaran al pueblo de Dios? Eso es lo que dice aquí, ¿eh? No estamos sacando nada de contexto, mírenlo ahí. En los profetas de Samaria he visto, ¿quién ha visto? Él, Dios. Desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Me doy a entender? Y en los profetas de Jerusalén he visto que torpezas. En uno vio desatinos, en otros vio torpezas. En Samaria vio desatinos y en Jerusalén vio torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Oiga, en favor de los malos y no de los buenos. Oiga, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué nos dice a nosotros los que estamos ahora en dirección de la iglesia del Señor Jesucristo? Eso está escrito ahí para que nosotros entendamos que no debemos hacer como ellos hicieron. Y lo que leímos en Lamentaciones 2:14, que fueron los que vieron esos profetas, vanidad y locura, y no predicaron para impedir el cautiverio del pueblo de Dios. Eso pasó hace tiempo, pero no está viéndolo usted que está pasando ahora. Wow. Si usted no lo ve, está súper ciego. Y vuelvo y les repito, como dicen en mi país, no hay mejor ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Ay, Padre, ayúdanos a entenderte, Dios. Oiga, verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Y por qué entonces el Señor escogió a un pueblo que no era pueblo? ¿Y por qué también escogió al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles o del pueblo que no era pueblo? ¿Entendemos? Realmente le agradecemos a Dios y a su pueblo el haber sido rebeldes. Pero nosotros no hagamos para que el Señor nos haga lo que le está o lo que les hizo a su propio pueblo. ¿Entendió, mi amado? Obedezcamos a Dios. Estas no son palabras mías. Estaban escritas aquí, antes de yo nacer. Pero entiendo que desde antes de estar en el vientre de mi madre, el Señor ya sabía que esta persona iba a ser hijo de Él y obediente a Él. Amén. Aunque usted me vea que, por ejemplo, yo comparta con usted y hable ciertas cositas y estas cositas, lo que sea, pero a veces es solamente para pasar el tiempo. No se confunda. Amén. No se confunda. Que esta persona fue escogida por Dios y respeta a Dios. Amén.
Sí, solamente le pido a usted que ore por mí para que no vaya al resbaladero y a que me pase como le está diciendo el Espíritu Santo a usted aquí ahora. Ore por mi persona. Se lo voy a agradecer súper infinitamente. Amén. Porque hay de aquel que se sienta tan fuerte y que mire que no caiga. Por lo tanto, eso le pido a ustedes, su apoyo en oración. No oro, no plata, nada. Eso ni siquiera se mencione dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Amén. Oiga, el verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Entendió? Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, oiga eso falso lo que le dijo. ¿Usted se recuerda la historia del profeta viejo y del profeta joven? Que había tanta maldad en aquel profeta. No, yo también soy profeta como tú, pero ven y come en mi casa. Eso a mí lo viví en mi propia vida. Un profeta viejo quiso engañarme, pero Dios no se lo permitió. Amén. Y quizás en un momento después, en el tiempo de Dios, quizás el Señor me ponga a dar ese testimonio. Pero si ese profeta está por casualidad o Dios lo tiene para que vea esto, él va a entender, ese fui yo. ¿Me doy a entender? Oiga, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oiga eso. Por ahí escuché, creo que en el día de hoy, un profeta profetizando, me dijeron, ¿no? Que está profetizando cosas buenas, que esto va a pasar, Pero hermanos, yo no soy quien para decir más de ahí. Pero la palabra dice que cuando veamos todas estas pestes y mortandad y todo lo que estamos viendo, solamente esto es el principio de dolores. ¿Cómo usted piensa que si el Señor dejó escrito que es el principio de dolores y que todavía no hemos llegado al dolor superior o al dolor máximo, al clímax del dolor, que usted venga y me venga a mí con eso de que no, ya todo va a estar bien pronto ya? Si el Señor dijo que es principio de dolores. Oh, hermano, pero ¿dónde está su temor a Jehová? Y el Señor dice que el juicio comienza por su casa. Y no estamos entendiendo qué es. Oiga, que el Señor está usando a esos por los cuales nosotros estamos orando cada día, porque es un mandato de Dios, que oremos por los presidentes. Y esos mismos presidentes han tenido mejor corazón. Métase en su casa, pueblo de Dios, y oren por nosotros. Verdaderamente oren. Humíllense. Levanten el rostro hacia su Señor. Y arrepiéntanse de los malos caminos. Pero no estamos entendiendo eso. Wow, qué pena, ¿eh? ¿Dónde está nuestra sensatez? Wow. Vuelvo y lo repito, el verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen,
no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Usted ve lo que dice aquí? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Oiga, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. La tempestad que está preparada todavía no ha caído, porque está preparada o preparándose. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y no dijo que estamos en principio de dolores. ¿Cómo usted me viene a mí que ya la cosa va a estar bien? Si aquí mismo la palabra lo dice. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y no lo ha hecho todavía. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Profeta, ¿es usted realmente llamado por Dios? ¿Se ha inmiscuido usted en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Oiga, el verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Entiende usted? Y esto, por ejemplo, se lo digo a sinceridad, está muy claro. A mí el Señor no me mandó a profetizar, me mandó a predicar su palabra a un pueblo que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. ¿Entendió, mi hijo? Mi amado hermano. Esto no es mío, esto es de Dios. Y está escrito aquí. Y no estamos sacando nada de contexto, porque lo estamos viendo. Es un contexto actual. Amén. Y como leímos en la palabra, ay de mí que yo quite una tilde o quite una jota, o que quiera hacer las cosas por mí mismo sin haberme mandado el Señor. Él me mandó a dirigir la manada pequeña de Filadelfia. Y eso es lo que estoy haciendo. Y no buscando adeptos, porque el Señor mismo añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Y dele gracias a Dios, usted que está escuchando lo que Dios quiere que usted escuche en este contexto actual del COVID-19. No se le olvide. Oiga, vuelvo y les repito el 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy un simple siervo que está viendo lo que está sucediendo, y que si usted ha nacido de nuevo y si usted fue llamado por Dios para gloria de su nombre y está en el mismo espíritu que mi persona como hijo y pastor del grande, de Jehová Dios de los ejércitos aquí en la tierra, usted va a escuchar y va a decir: perdóname, Señor, porque me he apartado de tu camino. Ten misericordia y por amor a tu nombre, permite que yo
vuelva al camino de la verdad, al camino de la vida, a mi Maestro, el Señor Jesús, Rey de los ejércitos. Oiga, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Y no Dios desde muy lejos? Pregunta él. ¿Se ocultará alguno? Recuérdese, Eclesiastés 12:14, recuérdese. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Wow. Esos falsos profetas están tomando el Baal del dinero, el dios Mamón. Para ellos es más importante el dinero. Y te vienen con una profecía, una prédica, pero para luego sacarte el dinero del bolsillo. Amén. Y perdone. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Oiga eso, hurtan mi palabra cada uno de su más cercano. Dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Oiga, y dicen, él ha dicho. Y son mentirosos. Porque tienen la lengua dulce para a usted engañarlo. Y eso es lo que estamos viendo en este último tiempo. Habrá muchos engañadores en el último tiempo. Es parte de las señales de los tiempos. Oiga, he aquí, el verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Oiga. Y al profeta o al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre
y sobre su casa, dice Jehová, Eso lo dice él. Usted dijo esto, pues entonces yo le voy a enviar este castigo a usted y a su casa. Entonces el verso 35. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta. ¿Qué respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Usted vio? Es una sentencia de Dios contra aquellos falsos profetas. ¿Quiere usted recibir esa sentencia sobre sus hombros, sobre su casa, como dijo? Padre, te doy gracias por esta palabra. Me ha seguido abriendo los ojos para tu casa, para tu pueblo y para mí mismo. Por tanto, Padre, no hay más que decirte gracias, Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, lo que hiciste desde el principio, que dejaste esta palabra escrita para nuestra enseñanza, lo que estás haciendo actualmente y lo que harás. Gracias, mi Dios. Gracias, pueblo de Dios. Gracias, ministros competentes del nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Y gracias a aquellos obedientes que han sido llamados para gloria y formados para gloria del nombre del Señor. Aleluya. Gracias, papá. Todo por la causa del Señor.